Bueno, este estudio que quiero hoy día compartir y espero yo sea de bendición para usted, es algo que recibí hace casi en mis inicios del Evangelio. Y esto dado porque en un momento, cuando yo conocí al Señor, fue bien especial porque yo tuve la posibilidad de vivir solo en ese tiempo. Estaba viviendo solo, estaba soltero, ninguna preocupación, solamente adoraba, oraba y estudiaba la palabra. Eso era lo que hacía. Y eso fue porque terminé una faena minera y justo pudo darse ese espacio y estaba a la espera de una nueva faena que se me iba a abrir en ese tiempo, en lo que yo hago en prevención de riesgo. El tema es que cuando empecé a profundizar de esto, empecé a armar esto, a estudiar, a tomar ciertos apuntes, ¿cierto? Para, como le decía recién, es muy distinto cuando uno le dicen, haga esto, y uno, ya listo, lo voy a hacer. A hacerlo con un entendimiento de saber y dimensionar que lo que estoy haciendo apunta a un resultado. Y lo que yo haga genera un impacto final, que a lo mejor no es tan pequeñito lo que hacemos. ¿Se da cuenta? Porque a veces cuando me dicen, oye, hace esto, esto, otro, uno le resta valor porque piensa que es eso nomás. Pero uno desconoce el impacto de esa pequeña cosa, cómo impacta esto en el global, en el grande. Entonces, cuando preparé este estudio, se lo presenté en aquel tiempo al pastor y el pastor lo vio y dijo, esto está ideal para que tú lo entregues. Y desde ese momento fue con mi esposa cuando empezamos el primer ministerio de consolidación. Se llamaba así el ministerio. El ministerio consistía en ¿qué? En que las personas que se convertían al Señor o declaraban a Jesucristo como Señor, nosotros a través de la palabra poder darle una enseñanza que abriera las puertas para tomar la siguiente decisión, que era llegar al bautismo. Y la verdad que hoy día cuando estaba preparándolo en parte, ¿sabe qué? Le daba gracias al Señor porque por lo menos yo, no sé, quedo tan claro en esto que realmente uno a veces desconoce lo pequeñito de lo que hacemos, o uno le resta valor a las cositas esas como pequeñas, cuando el impacto es grande. Hermano, es grande, realmente importante lo que se puede hacer, aun cuando usted diga esto es pequeñito, esto es poquito, o eso nomás, no caiga en eso. Lo que hacemos para el Señor siempre tiene un impacto mayor, muy grande. Y bueno, este tema lleva hoy día a petición del pastor que me pidió hoy día poder tratar esto. Dice, empezando una nueva vida en Dios. Así lleva como título. Y quiero partir con Isaías 43, 25, que dice, Dios Padre hablando, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y esta porción a nosotros claramente es Dios diciendo, yo soy el que borro. No lo vas a hacer tú, yo soy el que borro. Y dice aún más, no me acordaré. Mire qué interesante. No me acordaré. Y dice de aquellos pecados. Esto es algo precioso porque habla de rebeliones, y rebeliones viene de rebeldía, viene de un tiempo de desobediencia. Recordemos que pecado es transgresión, ¿cierto? Mas nuestro Padre Celestial nos dice esto. Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo. ¿Te leo la versión en inglés? Por favor. Dice, yo soy, borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. Aleluya. Entonces, mire, esto tiene relación con el tema que veníamos viendo de libres, ¿cierto? Y es que ahí vemos a un Dios que sí nos libra y que nos saca de eso y nos borra eso, nuestra rebeldía. Y muchas veces nosotros somos los que traemos al presente lo que el Señor ya limpió, lo que el Señor ya hizo, lo que Dios ya hizo. Y si Dios lo hace, ¿por qué nosotros lo hacemos? Bueno, todo esto lo vamos a ir entendiendo en el sentido hoy día de la enseñanza, que espero yo
podamos comprender esto, hermano. Mire, permitir que Dios borre el tiempo de rebeldía en cada uno de nosotros, nuestras rebeliones, hermano, es una bendición maravillosa. Hay cuánta gente que quisiera hacer en su vida borrón y cuenta nueva en muchas cosas. En la parte historial, en la parte económica, en la parte de decisiones, no sé, muchas cosas, hermano. Mas este es el Dios mismo, todopoderoso, diciendo esto. ¿Te das cuenta? Entonces hay algo maravilloso que Dios hace, es que primero borra esa rebeldía, borra esas rebeliones por amor a Él mismo. Y no se acordará más de nuestros pecados. Esta es la versión, yo siempre ocupo Reina Valera, la verdad, hermano, porque me gusta ocupar las otras versiones como para complementar, pero no sé, le tengo un cierto aprecio, no sé, tampoco como que la idolatro, ¿cierto? Porque sé que tiene muchos errores también, en muchos aspectos, pero yo creo que es una afinidad que tengo, nada más por la versión, nada más. Pero la verdad es que usted siempre puede complementar, ¿cierto? O elegir cuál es la versión que a usted más le acomoda. A mí me acomoda Reina Valera y en algunos momentos sí ocupo muchas versiones. Tengo muchas versiones de Biblia, pero siempre llego a esta, siempre vuelvo a esta. Esto es lo que dice en Reina Valera. Ahora, yéndolo a lo material, a lo concreto, al cómo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esta porción, hermanos, a nosotros es algo que a nosotros tiene que mantenerlos vivos, hermano, con un corazón lleno, con un gozo completo en nuestras vidas, porque siendo Dios tan inmenso, Él es quien borró esta rebelión, más mismo Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó, no importando aquello, no dándole más importancia al lugar que Él tenía por tomar una condición de hombre, y no cualquier hombre, sino que siervo. Y eso es importante, servidor, porque Él podría haber venido para ser servido. Y lo que esperaban los hombres de la época es que el Cristo viniera como un rey. De hecho, los hombres sabios quienes llevaban esos regalos esperaban encontrarse con un rey. Y fue algo que les impresionó, ¿cierto? El verlo tan austero en medio de un lugar que estaba destinado para manejo animal, para no asignarle algún nombre, ¿cierto? Pero eso es. Y este Cristo, no solamente conforme con despojarse de eso, se humilló. Y se humilló no a cualquier cosa, a la muerte más vergonzosa de la época, la muerte de cruz. Una muerte que eran desnudados los hombres, eran clavados a una cruz y muertos por desangramiento o asfixia. Esa era la muerte o la causa de la muerte de la crucifixión. La crucifixión, de la posición en que estaban, los músculos se cansaban, la persona ya no respiraba, se asfixiaba, o de lo contrario era tal la sangre que caía que moría desangrada la persona. Entonces la agonía era fuerte. No sé si usted ha visto un animal cuando lo desangra, cómo muere. Si no lo ha visto, visite algún campo por acá cercano, invite al dueño de casa que sacrifique un animal, sea parte del asado y vea cómo es todo el proceso. Pero la verdad es que la muerte es agónica. Y más esta muerte, cuando los hombres extendían más la agonía, le quebraban las piernas, y para que ya no se levantara y no fuera a alcanzar otra volcanada de aire, sino que ya no tuviera los huesos en las piernas para hacer esto. Y tomar la última volcana de aire y estar ahí otros minutos más agonizando en la cruz. Eso era lo que decía. A Cristo no fue necesario. Cristo está. Se cumplió una vez más una profecía también de Isaías a través de eso. Este Cristo hizo eso por nosotros. ¿Qué es lo interesante de esto para nosotros? Es que aprendemos de Él. Aprendemos que Él se despoja. Aprendemos que Él se humilla y que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y esto es lo que le lleva a lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa muerte, esa humillación que él padeció, Dios lo exaltó hasta lo sumo, por su obediencia. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que tu rodilla y mi rodilla se doble delante de él, para que tu lengua y mi lengua lo confiesen como Señor. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. ¿Se da cuenta? Porque hay algo que Cristo viene a hacer en nosotros, hermano. Pero es esa obra redentora. Cuando nosotros aceptamos, declaramos, confesamos a Cristo como Señor, nosotros reconocemos la obra redentora. Que la muerte de Cristo no fue en vano. Que el despojarse de ser Dios y tomar forma de hombre y humillarse hasta la muerte no fue en vano. ¿Para qué nuestra rodilla se dobla y nuestra lengua confiesa? Para glorificar a Dios. Eso dice Filipenses en este punto. Entonces, hermano, hay algo que nosotros entendemos y este es un principio cristiano. Por eso, hermanos amados, no basta decir, asisto a la iglesia, me estoy haciendo tal cosa, no basta de estar aquí en medio nuestro. Hay principios, hay mandatos que vienen de parte de Dios a la iglesia. Usted es la iglesia, tiene que tener este principio. No puede ser Jesucristo cualquier persona para usted. Tiene que ser su Señor. Él debe ser su Señor. Y eso no lo podemos bypassear. Entonces, bypassear es cuando uno lo pasa por el lado, a eso me refiero. Uno como que está ahí, uno lo evade y sigue adelante. No. Sino que es tomar esto como principio. Ahora, hay una pregunta que nosotros siempre tenemos que hacernos, o a cualquier persona que nosotros le prediquemos, o una persona que realmente esté dispuesta a dar un paso de fe, porque la fe sin obras es muerta, dice la Escritura. Si la persona cree, tiene que dar pasos, tiene que dar un paso de fe, tiene que hacer una obra. Lo interesante es que el precio fue pagado, hermano, para que usted haga una obra, imagínense. Pero tiene que creer. Ahora, la pregunta, ¿has reconocido a Jesucristo como tu Señor? Romanos 19 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquí hay dos cosas interesantes. No basta que yo a la persona le hable de Cristo, no basta que yo crea en Jesucristo como Señor, sino que la persona, si está creyendo, es ella la persona que tiene que declarar y confesar a Jesucristo como Señor. No le podemos hacer nosotros el trabajo. La persona tiene que con sus labios declarar a Jesucristo como Señor, siempre y cuando lo crea en su corazón. Porque si no lo cree, son palabras vanas. Son palabras vacías. Pero si lo cree en su corazón, se complementa y viene el cierre a través de esa confesión, esa declaración. Lo que decía Filipenses, ¿cierto? Ahora, es interesante porque deja algo acá especial y yo siempre me tomo de esto. Dice, serás salvo. No dice, eres salvo. Serás salvo. Hay otras cosas más que hacer, hermano. Por eso no es absoluto. Por eso a veces se mira con liviandad esto y dice, ya, no, si recibió al Señor. Y más encima decimos, recibió al Señor. Lo escritural dice, declarar y confesar y creer en tu corazón. Pero la muletilla a veces nos lleva a otra cosa. Lo bíblico es esto. Es creer, es declarar y es confesar. Y el pastor, me acuerdo que un tiempo atrás hacía algo bien profundo entre la diferencia entre confesar y declarar. Era algo bien especial.
Porque el confesar está asociado al testificar, incluso. Es que yo veo al Señor, yo testifico. Por eso confieso. ¿Se da cuenta? ¿Quién confiesa? El que testifica, el que está viendo esto, por fe. Entonces, pasando a lo que dice Lucas 12:8, y esto respalda lo que digo, te digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, ¿se da cuenta? Que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y aquí hay algo recíproco. En este paso, cuando nosotros declaramos a Jesucristo como el Señor, por eso dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, serás salvo, ¿cierto? Ahora, si lo haces delante de los hombres, delante de las personas, también el Hijo del Hombre le confiesa delante de los ángeles de Dios. O sea, yo estoy diciendo, aquel que es Señor, porque confieso, no repito una oración, confieso. Uno puede ser guiado, sí, puede ser guiado, pero confieso que Él es Señor. Y confieso que Él es mi Señor. Y cuando yo hago este paso de fe, hay una retribución. Podemos decirlo, no sé si es el término adecuado, pero hay una retribución del reino que Él confiesa delante de los ángeles de Dios. Entonces, hermano, mire, a veces nuestro miedo, por eso le digo, nuestro miedo, o cuando nos dicen, mire, haga esto, ya lo voy a hacer, pero no entiendo la visión global de esto, voy a hacerlo por hacer, pero no con un entendimiento, con un fin mayor. No sé si me doy cuenta. Es como, por ejemplo, cuando decimos, chiquillos, nos vamos a ajustar el cinturón ahora. Vamos a gastar menos en esto, vamos a consumir menos esto otro, que es puro despilfarro. ¿Se da cuenta? Si yo le digo así al niño, él va a decir, pucha, no vamos a poder comer más esto, no vamos a poder hacer esto otro. Pero si yo le explico el global de la intención, donde yo le digo, mira, ¿sabes por qué? Porque estamos apuntando a esto. Pero para eso, como los recursos son escasos, tú entenderás que si restamos esto, vamos a ajustarnos acá, pero esto nos va a llevar a algo mayor. El niño solo lo entiende y fluye. Lo mismo así, por eso en la empresa hay visión, misión, objetivo. ¿Se da cuenta? Las organizaciones normalmente se mueven así. Bueno, el reino de los cielos sabe que quiere conmover nuestras vidas y hay un Dios proveedor que quiere proveernos. Porque Él es bueno y porque Dios es amor, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y hay un reino que se necesita accionar, pero soy yo quien lo acciona a través de mi fe y de mi acto de fe. Entonces a veces el miedo nos lleva a decir, no, y le prediqué a la persona. Ya, ok, tiró el anzuelo. Picó el cebo, o el, ¿cómo se llama en pesca? El cebo, ya, cebo. Sí, la carnada, esa era, la carnada. Picó la carnada, ok. Sí, pero lo sacó, lo pescó, porque la gracia de pescar es pescar, po. No es tirar el anzuelo y que pique, que coma, sino que... Claro, pero la gracia es pescarlo. ¿Sí? Para eso uno pesca, ¿no? Mire qué sencillo el ejemplo. Pero a Pedro se le dijo, tú ya no serás más pescador, vas a ser pescador de hombres. Entonces nosotros, esa es la tarea que tenemos, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Sí, le hablé, me escuchó, me recibió. Oye, veía una fe en la persona, un quebranto, pero no lo pesqué, po. No lo llevé a declarar a Jesucristo como el Señor de su vida. Y ¿sabe qué, hermano? Mire, a mí me ha tocado escuchar oraciones tan largas o tan pomposas a veces, pero ¿sabe qué? Es preguntarle a la persona, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Cree que Él murió y resucitó el tercer día? ¿Que Dios lo levantó a la diestra? Sí, creo. Cierre su ojo. Señor Jesús, te declaro como el Señor de mi vida. Nada más. Y ahí si el Espíritu Santo lo lleva algo más, puede ser, ¿me entiende? Pero dice que confesar es si Jesús es el Señor, nada más. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, por eso dice, será salvo, no dice, es salvo, ¿se da cuenta? ¿Es importante ese paso? Sí, es muy importante. Pero no termina ahí. No termina ahí, no queda ahí.
Esto continúa. Es el comienzo, pues, hermano. Es el comienzo, porque yo una vez pescando el pescado, ¿para qué lo pesqué? ¿Y cómo le gusta? Hay que prepararlo, hay que ¿cierto? Ponerle sazón, hay que llevarlo un proceso para que tenga un gusto adecuado, un sabor adecuado. No sé por qué no estamos viendo este ejemplo, pero para que entendamos los procesos, ¿se da cuenta? Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9, parte A, Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo. Entonces, ¿cómo no llamar Señor, o no hacer Señor, o no confesar? O sea, la profundidad de confesar, de declarar a Jesucristo como Señor. Porque Él es la puerta. Él es la puerta. Más claro aún, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Juan 19. 19, la parte A del versículo. Entonces, aquí nosotros vemos, y bueno, aquí hay algo a lo mejor más profundo, pero quiero que nos quedemos con esto. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Jesucristo mismo. Y es importante este paso, hermano, pero aquí hay una diferencia. Y que en Mateo 7:21 lo deja muy en claro. 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso decía la palabra, será salvo. Pero no dice es salvo, ¿se da cuenta? Será salvo. Y aquí Jesucristo mismo está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque, como decíamos recién, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En la tierra, cualquiera que esté en la tierra, por hermano. Le llaman al Señor, para eso fue exaltado. Y debajo de la tierra, ¿no le suena por ahí el inframundo? El infierno. Bajo la tierra. Muerto también. Muchos le llamarán Señor. Él dice, muchos me llamarán Señor en aquel día. ¿Y qué les diré? Jamás les conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no basta que nosotros llamemos Señor o declaremos y confesemos a Jesucristo como Señor, porque nosotros no le estamos asignando ningún título al Señor Jesús. El señorío de Cristo es dado por el Padre. Nosotros no le asignamos ningún título. Lo que hacemos es testificar, es confesar que Jesucristo, el Señor, es mi Señor. Pero no le asigno ningún título yo, se lo asignó el Padre. Ahora, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos es ¿por qué? Porque hay otros pasos más que dar, hermano. Hay algo más que hacer. Y aquí quiero llevarlo al tema de hoy día. Vida nueva. Vida nueva. ¿Usted anhela una vida nueva en Dios? Yo la anhelé, cuando lo entendí, lo anhelé y la quise y solté mi vida pasada. No se lo digo siendo ejemplo porque estoy lleno de errores todavía. Hay muchas cosas en mí que tienen que morir todavía, hay cosas en mí que todavía tengo que madurar, pero cuando lo entendí, hermano, el grueso cayó. Desórdenes, forma en cómo llevaba las relaciones, las amistades, lo que hacía, en qué ocupaba mi tiempo. Hermano, lo que me pregunta usted, yo solté cuando entendí esto de la nueva vida en Dios. ¿Y qué dice? Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué pasó con Cristo? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así
también nosotros andemos en vida nueva. ¿Para qué el bautismo? Para morir, hermano. Para morir, para cortar. ¿Qué decía Isaías? Yo soy quien borra tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Muerte es el bautismo. ¿A qué cosa? A mi vieja forma de vivir. ¿Para qué? Para empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Tal cual como Cristo resucitó, así nosotros resucitemos. Porque el bautismo es muerte. Bautismo es morir, sepultar. Eso es bautismo. Pero ¿para qué me sepulto? Para resucitar. Así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros también andemos en vida nueva. Eso es el bautismo, hermano. Entonces, qué hermoso es ver cómo los hermanos asisten, vienen a la iglesia, están en todos los ministerios. Pero hermano, si la persona no ha muerto a sí mismo, no ha muerto a través del agua del bautismo, suena fuerte decirlo, pero esa persona no ha muerto. Y no ha empezado una nueva vida en Dios. Porque esto es más profundo que asistir, vuelvo a decir, que traer al hermano que venga, que llevarlo para allá, que hacerle, ¿se da cuenta? Esto es morir. Por eso hay gente, hermano, por eso hay gente que nosotros no les vamos a poder exigir más, porque no ha muerto. Y sigue aferrado a esa vieja forma de vivir. Pero también el bautismo tiene su exquisitez, y esto es algo que quiero citar, nacer del agua y del Espíritu, y es algo que se dio con Nicodemo y Jesús. Nicodemo era un hombre sabio, hermano, era un hombre respetado, era un hombre admirado por muchos. Pero cuando vio la gracia de Cristo, él se escabulló y se presentó delante de él y reconoció la gracia de Dios que estaba en él, en Jesús. Siendo él un hombre muy entendido, un hombre muy inteligente, muy preparado. Le pregunta a él: Señor, ¿y qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y acontece esto, que en Juan 3, 5, 7 le dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Padre. Nacer del agua y del Espíritu. ¿No le parecía similar a lo que decía Romanos? Porque somos sumergidos ¿para qué? Para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo lo dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos o de Dios Padre. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso yo no le puedo pretender pedir a una persona natural, a quien no ha muerto por el bautismo, pedirle cosas espirituales, porque él es nacido de carne solamente. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y puede ser, y puedes entender lo espiritual. Entonces, esta porción de la Escritura hace la distinción del nacer de la carne y nacer del Espíritu. Dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo, porque Cristo vino a llevarlo a las cosas del Padre. Cristo vino a llevarnos al Padre. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Y como hombres naturales y de la carne, hijos de la carne, no lo vamos a lograr nunca, hermano. Por eso somos sepultados para muerte. Imagínense, máximo. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo, dice, que corresponde a esto, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios Padre. Nuevamente, ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Entonces,
Señor, me arrepiento. Señor, perdóname. Perdóname. Nosotros necesitamos actuar por fe, hermano. Es una naturaleza que está en nosotros. No basta solamente con creer, sino, perdón, hermana, que se me borro, ya me salgo el cuadro. No basta solamente con decir, sí, yo creo. La fe sin obras es muerta. Y el bautismo viene a representar esto. Y ahí cuando decían, no, es que entonces el bautizo, y ahí empezaron con el bautizo de las guaguas, el bautizo por los muertos, y ahí hay cosas así que vienen muy, muy torcidas, hermano, de la Escritura, y usted ve todas esas cosas. Pero hay algo interesante, hermano, en esto del bautismo, que esto nos tiene que llevar a ser conscientes nosotros de esto. Porque la muerte por el bautismo es para la aspiración de una nueva conciencia. Es decir, mi conciencia que hoy día me hace sentido de decir, wow, yo necesito de Dios. Se acciona algo consciente, soy consciente de mi necesidad por Dios y de mi necesidad de perdón de Dios. Y a través del bautismo yo materializo esto. No hay otra manera. Sigamos un poquito más adelante. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. 22, me salió como... Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermano, Jesucristo vino a cumplir la ley, a cumplirla por ti y por mí, para que el precio fuera pagado, para que la deuda fuera cancelada. Esa obra redentora que él hizo vino para esto. Y mientras todos se bautizaban, Cristo también se bautizó. Pero a mí algo que impactó mi vida fue en ese momento que yo encuentro en la Escritura, que en esta porción de la Escritura, Dios Padre se refiere al Hijo y lo confiesa y lo reconoce como Hijo. ¿Después de qué evento? Del bautismo. Entonces es algo que genera un sentido, y es más, el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Después de cuándo? Del bautismo. Y después ustedes van a ver que fue llevado al desierto. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. En Lucas lo menciona así, en otros menciona de la boda de Caná. Y cuando viene el Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Viene el Espíritu Santo y él va a la boda de Caná y faltó vino. Entonces ese fue el primer milagro que se registra, de convertir el agua en vino. Por eso la Escritura dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. Pues no les he dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, ¿qué trae poder a la vida de una persona? Es el Espíritu Santo. No es mi cara de santulón, no es mi cara de buenón. Es el Espíritu Santo. No es como usted me vea. No es que si me puse la camisa azul, la camisa naranja, la camisa negra, como cantaba por ahí un hombre. No se trata de eso. Es el Espíritu Santo el que viene a hacer esto. Y en este momento, y hay algunos como que, miren hermano, yo no vengo aquí a imponer nada, yo vengo a exponer la palabra. Y el que decida tomarla, tómela, edifícala. Yo, como le decía, esto lo tomé en un tiempo muy especial y me ha aclarado muchas cosas. Pero hay algunos como que les da una picazón por decir, no, es que no es así, es que es así, y empiezan con esa cosa de perder el tiempo, hermano, cuando escrituralmente nosotros encontramos que algo pasa. El bautismo no es tan simple. ¿Se da cuenta? Hay algo poderoso que acontece acá.
Y acontece en la vida de cada persona. El fin es que usted exponga y reciba esto y busque y tome una decisión en pos de su fe. Ese es el fin. Y como decía, Dios Padre le llama, tú eres mi hijo amado. En ti me complazco. O en ti tengo complacencia. Ahora, por eso, hermano, mire, como decía recién, un niño se puede bautizar. Hay niños y niños. Hay personas y personas. Todos diferentes procesos. Pero hay un principio que debe tener. La persona debe ser consciente. Tiene que tener una conciencia de lo que es Dios. De lo que es el mal. Porque si ese niño viene cualquiera y le dice, oye, vamos para mi casa y te ofrezco unos dulcecitos de la casa, es un niño inconsciente. Fácil de embobar. ¿Se da cuenta? No hay una conciencia despierta en él. Tiene que haber una conciencia en la persona. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese. Si este niño o este joven no tiene la capacidad de decir, es que no sé de qué arrepentirme, pero me voy a bautizar igual porque como están haciendo la invitación, o el pastor habló de esto, o el hermano, o como justo estaban todos bautizándose, encontré preciso yo también bautizarme. No tiene sentido. Porque el primer paso antes del bautismo es el arrepentimiento. Entonces hay una conciencia en mí, hay una conciencia que se abre, que se despierta. ¿Se da cuenta? Porque nosotros somos inconscientes antes de conocer a Dios. Nosotros no sabemos que somos bacanes nomás. Antes de conocer al Señor. Eso pensamos, que somos los mejores. Y que somos vivitos, que la hacemos todas. Eso pensamos antes de conocer al Señor. Pero cuando nos encontramos con el Señor nos damos cuenta que estamos con la mura hasta el cuello y más arriba. Y yo necesito que Dios me perdone. Y Dios, perdóname por esto, me arrepiento de esto. Eso es lo que tiene que acontecer en la vida de una persona para el bautismo. No el llenar un cupo. Pero es que se van a bautizar tan poquito, voy a anotarme para que no sean tan poquitos. ¿Se imagina pensáramos así? Es fuerte decirlo esto, pero pasa. Pasa, hermano. Lo primero que nosotros debemos hacer, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, mire, para perdón de los pecados. Y mire lo que viene a continuación. Y recibirán, pregunta, necesitamos de su presencia en nosotros, ¿no? El bautismo es el paso que tenemos que dar. Pero un paso real, porque vuelvo a decir, si no hay arrepentimiento, hermano, un piscinazo, es la foto bonita para el recuerdo, es llenar el cupo para que no se vean tan poco. Es superficial, ¿se da cuenta? Pero el bautismo real, la muerte por el bautismo, acontece cuando hay un arrepentimiento. Y ahí Isaías se cumple lo que dice Dios, ¿cierto? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. ¿Se da cuenta? Amor. Me gustaría que explicara por qué no es aspersión o tiene que ser el bautismo. El bautismo, porque el bautismo, la raíz de bautismo viene del griego baptismo, que significa sumergir en agua. Por eso nacer del agua y del espíritu. Porque cuando usted sumerge, la superficie del agua se transforma en la matriz. Y cuando usted sale del agua, rompe la matriz y nace del agua. Entonces, por eso, y otros se toman del Antiguo Testamento por ahí, no, es que es por aspersión, porque como el pueblo de Israel fue abierto el mar y le cayó una gotita ahí, ¿dónde dice que cayó una gotita? ¿Se da cuenta? Hay cosas que están ligadas muchas veces a las tradiciones, hermano. Imposibilitamos el fluir del Espíritu, ¿por qué? Porque estamos haciendo cosas tradicionales. Que los que pudieron estar en el estudio pasado entendimos un poquito más lo que es estas festividades, ¿o no? Y tampoco fue algo impuesto, y se lo dije a usted. Esto es algo que usted tiene que asimilarlo,
Véelo, cada uno tiene un tiempo. Lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y si queremos agradar el corazón del Padre, así tiene que ser. Y mayormente el bautismo, por hermano. Hacerlo para el Señor. Porque delante de qué me voy a arrepentir. ¿O por qué me tendré que me tengo que arrepentir es delante de mi Dios? Y me dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta porción de verdad que es poderosa. A mí de verdad que me despierta, me aviva. Rodrigo también ahí dice claramente, arrepiéntese y bautícese. No es que lo bauticen, también, porque buen punto. uno, de repente, por ahí lo bautiza, pero sin querer. Él no tenía la posibilidad de empezar. Se bautizó, digamos. O yo le digo, Josué, estás medio grande, tienes que bautizarte ya. Por decir algo. Bautice, que es la decisión de uno. Yo decido. Por eso decía recién, y lo destaqué con rojo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, porque el único mediador delante del Padre es Jesucristo. Entonces, es mi relación con Dios. Por eso, hermano, usted puede ver caer a su lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no te llegará. No es que va a pasar una toletola acá y va a pasar eso, no. Es que yo puedo ver caer, hermano, en la fe, puedo ver caer un pastor, puedo ver caer, hermanos, pueden haber muchos tropiezos en mi vida, pero cuando tengo la mirada puesta en Jesucristo, entiendo que mi Dios es soberano, mi Dios todopoderoso, y mi atención tiene que estar puesta en Él, porque van a caer, porque así como yo caigo, otros también caen, y tenemos la oportunidad de levantarnos en Cristo Jesús, nuevamente. ¿Por aquí vamos, está claro hasta acá o no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos, seguimos. Marcos 16, 14 al 17. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y esto acontece en un momento en que se le presentó a Magdalena. Magdalena les dijo, oye, vi al Señor, está resucitado. Y no le creyeron. Se le presentó otros dos y tampoco le creyeron. Hermanos, Cristo mismo, estando con los apóstoles, dijo, me es necesario que yo vaya. Voy a morir, pero ojo, voy a resucitar. Aún así no creyeron. Se les presentó, y los mismos que estaban con él. Imagínense, los que estamos acá reunidos. Que no sé, venga el hermano Fernando y me diga, hermano, se me presentó el Señor. Y yo le diga, no le creo. Imagínense la desconexión espiritual que había. Pero entendámoslo. El Espíritu Santo todavía no venía. Hay algo ahí que pasa. Ahora, dice en el versículo 15, y les dijo, el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es mandato para la iglesia. Amén. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿No les suena eso a dones del Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? ¿Se acuerdan cuando veíamos los dones del Espíritu Santo, no? Porque esto es un todo, hermano. Es un todo. Mire, es sencillo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que procurar que las personas, quienes crean en el Señor, se bauticen. Tenemos que estar inquietos. No podemos estar así como que, no, pero es que yo le digo hermano por respeto. Le digo hermano para que no se sienta mal. Porque a veces nosotros justificamos, hermano, si justificamos la cojera. Pero tenemos que ir avanzando, concretando, como iglesia, hermano.
choca que no te digan hermano. Choca. Choca, porque cuando yo no estoy en la iglesia, Por eso es mejor decirle hermano. me empiezan Sí. a decir, hola Cristina, ¿entiendes? Y choca, y eso te hace a ti, no estando en los caminos, como que te zamarrea un poco, Mm. la verdad. De repente es bueno ese zamarreo. Es bueno. Es como que no te digan hermana, te duele en el ego, porque pues ahora digo, ¿me entiendes? Pero ese zamarreo constante igual es bueno. Ahora, yo- Depende de lo que- Yo quiero aclarar que no estoy invitando a que no le digamos hermano, no le digamos hermano a quien no se ha bautizado, no. Pero- hay gente que no está, ¿no? Porque Que, ya no se exacto. sabe, y él no se sabe. Pero ¿qué tenemos que llevar nosotros? Que el mandato es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, tenemos que llevar a las personas a dar pasos de fe. Si ese es el punto. Porque como usted decía, hermano, a lo mejor, claro, es un poco radical la manera en cómo se decía, ¿sí? Sería real incluso. Sería real bíblicamente, escrituralmente, sería correcto. Pero a lo mejor tendríamos más gente afuera que adentro. Entonces, si el mismo Señor ha sido misericordioso con nosotros, también nosotros debemos serlo, no lo sé. Ahí es algo en el espíritu que se tiene que dar. No es algo aquí, un formato, desde ahora en adelante no le vamos a llamar, no es así. Pero entendámoslo espiritualmente esto quiero que nosotros tengamos este discernimiento de lo que significa, más profundo, es más profundo que eso. Ahora, en vestidura de hijo, Gálatas 3:27, mire lo que dice. Porque todos los que han sido, ¿qué cosa? En Cristo, de Cristo están revestidos. La persona que es bautizada es revestida por Cristo. Entonces, somos hechura suya, somos creación de sus manos. Amén. Sí, el hombre, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero mientras lo que es nacido de la carne, carne es, se conserve así, sigue siendo criatura solamente. Pero el que nace del agua y del espíritu es considerado hijo. ¿Por qué? Porque es revestido por Cristo. Porque el Padre ya no ve solamente criatura, no ve solamente una creación de sus manos, ve a su Hijo Jesús en la vida de esa persona. Lo menciona la Escritura. Gálatas 4:3-6 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y es una forma cercana de llamar a alguien papito, padre. Es como yo le llamaría a mi papá, no así como usted le llamaría a mi papá, ¿me entiende? Porque a lo mejor yo soy papá, pero mis hijos me pueden llamar a mí de una manera cercana, que ellos como hijos me llaman, pero usted sabe que yo soy papá, no me va a decir como ellos me dicen. Entonces, esto es lo que permite el Espíritu, que nosotros le llamemos de esa manera cercana al Padre. Pero es por medio del Espíritu. Es algo espiritual, nuevamente espiritual. Y aquí nace, por eso es nacer del agua y del Espíritu. ¿Para qué es? Para ser adoptados como hijos, hermano. Don sin variación. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y es que este Santo Espíritu que viene a morar en nosotros, viene a habitar en nosotros, hermano, no es que nosotros nos descarrilamos y el Padre va a decir, te descarrilaste, te quito el Espíritu. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, a habitar, a estar con nosotros para siempre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se acuerda cuando veíamos al protagonista? Cuando veíamos la persona,
¿Qué pasa con la persona? Se contriñe, se contrista, se entristece. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando estamos apartados de la voluntad de Dios, eso pasa. Mas la dádiva de Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Porque si nosotros cumplimos los pasos anteriores, hermanos, así de la manera real que debemos hacerlo, porque Dios es quien ve el corazón. Y Dios concede esa petición del corazón. Todo con un fin espiritual, todo con una visión de reino. Y ese Espíritu Santo que llega a habitar en nosotros, porque sí, fue una convicción real, yo di el bautismo porque realmente estaba arrepentido, llega a mí. Pero bueno, ahí encontramos que también es una responsabilidad. Porque es Dios mismo habitando en mí. En y conmigo. Entonces, si vemos que el mismo Espíritu es Dios y que habita en mí y que por medio de Él soy templo del Espíritu Santo, tiene sentido cuando Pablo dice que nuestros cuerpos no nos pertenecen. ¿O olvidamos que somos templo del Espíritu Santo? Entonces, ahí un punto importante. ¿Por qué? Porque esta es una nueva vida en Dios. Por eso esto no es religión, no es algo intelectual, no es algo de tradición, es algo vivo que acontece y que conmueve el reino de los cielos, hermano. Y todo el reino de los cielos se movió para que nosotros optásemos a esto. ¿Pero por medio de qué? De un corazón contrito y humillado. Algo real, algo profundo. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 18 dice: si me amáis, cuando le decimos Señor te amo, o cuando decimos Señor, no, te amo más que a mi vida. ¿Le suena esa canción? Bueno, aquí está diciendo el mismo Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos, eso dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, mire lo que dice. No los dejaré huérfanos, ya no somos más huérfanos gracias a este Santo Espíritu. Vendré a vosotros, y ahí está la promesa. Vendré a vosotros. Hermano, es tremendo esto. Es tremendo el espíritu de verdad. Hay espíritu de engaño, sí, como el espíritu de la Navidad que veíamos antes. ¿Recuerdas la semana pasada? Espíritu de engaño. Agobios, tristeza, dolor, angustia. Heridas que se vuelven a recobrar producto de esas mismas fiestas. Pero Dios Padre nos dio espíritu de adopción. Romanos 8, 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es otra porción esta. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y esto, hermano, que nosotros no debemos dejar de tener presente, porque a lo mejor alguien dirá: pero es que yo me bauticé, yo sí, hace tiempo me bauticé, todo el tema. Ok, listo. Qué hermoso, qué bien. Pero estas promesas nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos de esto maravilloso que viene a ser. Que es por medio de Él que somos hijos de Dios. No es por nosotros mismos. Por eso dice que la salvación es por gracia. Es por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién de nosotros merece esa presencia santa? ¿Quién la merece?
Ninguno de nosotros las merece. Pero la gracia de Dios está sobre nosotros. A través de su Santo Espíritu. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por lo tanto, ¿hay personas que pueden hablar de Dios a las personas? Sí, van a haber muchas. Pero quien puede dar testimonio de Cristo mismo es el Espíritu Santo. Alguien dirá, no, es que usted tiene el don de la palabra. No, no es que tenga el don de la palabra. Porque como les digo, hay mucha gente que puede hablar de muchos temas. Hasta Salfate hablaba de Cristo. No sé si ustedes escuchan alguna vez de él. Me estoy refiriendo a este hombre que daba de los ovnis y después hablaba de Jesús. No sé. A ese Salfate, no al pastor Salfate que conocían por ahí algunos. Pero hasta él hablaba de Cristo y hablaba súper bien, pues, fluido. Pero el quien da testimonio de Cristo es el Espíritu Santo. Y mire qué interesante lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, hermano, esta parte a mí, de verdad que a mí me hacía estremecer. ¿Por qué? Porque yo le puedo regalar a alguien la Biblia, sí. ¿La puede tener? Sí. ¿Alguien puede leer la Biblia? Sí, la puede leer. Pero mucha gente dice, no entiendo la Escritura. No entiendo lo que dice la Biblia. No entiendo para dónde va esto. Pero ¿cómo si dijo acá y dijo allá? Hermano, mire, la Biblia por sí misma es un libro, es un conjunto de libros. Escrito por 40 autores. En 66 libros. Eso es la Biblia. Y las hojas son delgadas. Hasta los drogadictos se fuman su pitito con las hojas de la Biblia. ¿Sabía usted? Yo por lo menos lo hice. Nunca vino un ángel y me cortó la cabeza, me cortó las manos. Y estoy seguro que a muchos no ha pasado eso. ¿Sabía usted que hay sectas satánicas que ponen la Biblia ahí? La secta satánica. Y hay brujas que hacen conjuros y usan la Biblia y la tienen ahí. ¿Sabía usted que Satanás se sabe la Biblia mejor que usted? Ya, la Biblia en sí misma es eso. Mire, hay gente que piensa que por tener abierta la Biblia en el Salmo 91, la casa se va a llenar de buenas vibras. Y como que va a salir así, poder. Eso es lo que piensa. La Biblia en sí misma es solamente una Biblia. Pero la Biblia, en las manos del Espíritu Santo, esa espada que corta, esa espada que penetra hasta los tuétanos, porque también a la otra inversa, la persona tiene el Espíritu Santo, pero si no le entrega espada al Espíritu, es un templo con una presencia maravillosa de parte de Dios, pero una persona negligente que no está aprovechando, no está diciendo, porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Está omitiendo esa parte y no está tomando el provecho de tener la presencia del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Lo que decía el texto anterior. ¿Se da cuenta? Pero esto tiene que ir de la mano. Por eso Efesios lo dice así. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está la espada. Hermano, hay gente que se mete la espada y dice, no, ando con la espada acá. Sí, pues, pero la espada no va a servir de nada si no tiene el Espíritu Santo. Porque hay denominaciones que no se bautizan o hacen la aspersión, porque cruzan el Mar Rojo y como el pueblo de Israel, y se basan en eso. O los bautizaron cuando eran bebés. Hermano, esto es algo igual bien profundo, no me voy a extender acá, pero versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué cosa? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Esto qué lo hace el mismo Espíritu? Por esto es algo espiritual.
No le podemos pedir a alguien que no ha nacido del agua y del Espíritu esto. No le podemos pedir. O a lo mejor lo va a hacer, hermano. A lo mejor lo va a hacer mejor. Pero va a ser como metal que resuena y tímbalo que retiñe. Porque no tiene amor, porque no tiene a Dios, no tiene el Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, etc. Juan 16, versículos 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Este es Cristo hablándole a sus discípulos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Se da cuenta? ¿Qué convence al mundo de pecado? El Consolador, el Espíritu Santo. De justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso no vamos a discernir nunca lo espiritual si el Espíritu Santo no ha venido. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Le suena eso, no? Mas el fruto es templanza, humildad, ¿sí? Mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Por eso es difícil no amar al hermano a pesar de todo, sino en el Espíritu. Porque si en la carne, hermano, vamos a chocar varios acá. Es así. Nuestra carne se levanta, nuestros caracteres no concuerdan. Pero si en el Espíritu, sí va a pasar esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ve? Más el fruto es amor, paz. ¿Ve? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sabe qué? Hay iglesias que para cerrar el año todos se bautizan. Todos los años. O hay gente que le dice, sientes que como que lo has hecho mal, pero bautízate de nuevo. ¿Por qué no te puedes bautizar? Hermano, el bautizarnos no nos exime que nosotros no nos vamos a equivocar o no vamos a errar. El bautismo sí es lo correcto que debemos hacer, pero la Escritura nos habla de un bautismo. Y ese bautismo es suficiente. Siempre y cuando lo he hecho con los principios que ya hemos visto hasta acá, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Porque si a lo mejor lo hice porque mi hijo puede decir el día de mañana, tiene, 24 años y dice, pastor, ¿me puede bautizar? Porque yo me bauticé, porque mi papá me dijo que me bautizara. Tiene sentido ese bautismo. Pero cuando es de corazón, hermano, y es real, es un bautismo. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Entonces, esto, hermano, es necesario porque el bautismo es algo inmenso. Por eso no habla de bautismos, habla de un bautismo. Porque el bautismo real, el bautismo no es tradición, no es repetición, no es por simpatía, no es por likes, no es por la foto de perfil, no va por eso. Es un arrepentimiento genuino de corazón, donde yo conscientemente decido morir a mí mismo para empezar una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo lo hacemos si yo me equivoco después? Bueno, vamos aquí a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 a 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Amén.
Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí es cuando la sangre empieza a... ¿Por qué? Porque soy consciente, porque el Espíritu da testimonio de Él. ¿Se da cuenta? Por eso que la sangre preciosa de Cristo no lo va a lavar si es que el Espíritu Santo no está en nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que da testimonio de Él. Y por lo tanto esa sangre es la que me limpia hoy día. Y por eso también nos da mayor responsabilidad porque no podemos usar la sangre de Cristo en vano. Aleluya. Dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, somos incrédulos, ¿se da cuenta? Un incrédulo, una persona que no ha avanzado en las cosas de Dios, por eso su palabra no va a estar en él, porque el Espíritu no está en él, ¿se da cuenta? O está, pero intelectualmente. La palabra de Dios, hermanos, ¿se puede entender intelectualmente? Sí se puede, pero no se puede discernir espiritualmente. Para que se discierna espiritualmente o se transforme en la espada del Espíritu, tiene que estar el Espíritu en nosotros. Voy concluyendo ya, hermano. Sé que ha sido un poco espeso, pero he tratado de correr para no meterme más profundo en esto, pero es necesario que nosotros tengamos esta visión clara. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, ¿en qué cosa? En poder, en el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene que llegar en el Espíritu, ¿se da cuenta? Y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aleluya. Porque ¿quién da de convicción al mundo de pecado? ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Por eso se da cuenta que la palabra de Dios no llega porque le hablo bonito, no se trata de que, es que tengo una capacidad diléxica, una capacidad de relatoría tan grande que a lo mejor por eso usted como que, no es eso. Porque aquí queda muy en claro, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Porque el que da convicción de pecado es el Espíritu Santo. El que da testimonio de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, todo esto, ¿para qué? Para que a lo mejor podamos entender en parte ese cuadrito que yo hacía, resumen. Que lo primero que debo hacer es arrepentirme. Luego bautizarme. ¿Para qué? Para que venga el perdón de los pecados, ¿se da cuenta? ¿Para qué? Para que el don del Espíritu Santo, el Padre nos regale el Espíritu Santo, nos dé el Espíritu Santo, el Consolador venga, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya en nosotros una llenura de Espíritu. Porque si el Espíritu Santo viene a mí y nunca más seguí buscando de Dios y nunca más avivé el don de Dios que está en mí, ¿se da cuenta? No va a haber nunca una llenura de Espíritu. Y si no hay llenura, no hay guía, porque si yo nunca me voy a dejar guiar por alguien que no considero, que es alguien que yo no le presto atención. La hermana Consuelo puede traer una clase excelente para los niños, pero si los niños no prestan atención, se habrán perdido tan gran enseñanza. Habrán desvalorado esa tremenda revelación para esta etapa. Entonces, llenura de espíritu para que exista una guía de espíritu y para que finalmente vamos al Padre. Algunos quieren pasar de aquí para allá. Aquí. Es que me arrepentí, así que voy a las cosas de Dios. Hay unos pasitos antes que dar. Como les digo, esto es un resumen muy resumido sin absoluto. Mire, hermano, en esto yo no puedo desestimar la deidad, la autoridad de Dios,
No puedo yo pretender decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas, estaría errado. Solo sé que esto escritural que yo le he enseñado acá es lo que yo he recibido. Y que se lo comparto de una manera expositiva para que usted examine y pueda en parte a lo mejor comprender de mayor manera la visión de reino. ¿Y por qué es necesario que cada uno de nosotros demos estos pasos? ¿Por qué es bueno que nuestros hijos o las personas que le estamos predicando den estos pasos? ¿O en qué momento darlo? ¿O cuándo darlo? Y que esto signifique algo importante, que es único. No es, es que como cierre de año, bautismo. O inicio de año, bautismo. No. Es uno solo. Porque es el bautismo. Esto tiene que cambiar nuestras vidas, la dirección de nuestras vidas. Se tiene que notar esa diferencia de ser nacido de la carne y ser nacido del Espíritu. Se tiene que notar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Así que, bueno, hasta acá, hermanos, dejamos la enseñanza de hoy. Espero usted, si no ha tomado la decisión, la pueda tomar con entendimiento, con claridad. Que también como iglesia nos motivemos a esto, nos motivemos a que a las personas no solamente se les habla de Dios, no sé si me doy a entender en eso, sino que tenemos que ser nosotros aquellos maestros en algunas oportunidades, aquellos pastores en aquellas oportunidades, ser aquellas personas que discipulan, pero ¿para qué? Para que aquella persona sea un discípulo. Sea un discípulo y como discípulo ponga en práctica su fe, ponga por obra su fe. ¿Se da cuenta? Porque la fe viene por el oír la palabra, ¿cierto? ¿Estamos haciendo bien al predicarle? Sí. Pero no basta solamente que lleguen palabras, sino que lleguen el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todo está ligado. Entonces, cuando la persona diga, sí, yo creo, entonces confiese que Jesucristo es el Señor. Para que también el Hijo del Hombre le confiese delante de sus ángeles. Y ya su casa y su vida ya no sea igual como venía siendo hasta ahora. Pero ojo, eso no es suficiente, viene algo más. Y mire, hermano, a veces pensamos que en el bautismo ya está todo saneado. No, pues hermano, recién empezamos en el bautismo porque nacemos recién. Aleluya, ¿se da cuenta? Entonces, bueno, eso está acá, hermano. Como le digo, ahí cada uno discierna, tome lo suyo, examínelo y pregúntele al Padre nomás, pregúntele al Padre. No es mi intención, como le digo, imponer, sino que solamente exponer la Escritura. Usted también vio los textos bíblicos, los puede profundizar más en casa, puede preguntarlo después a los pastores, me puede preguntar a mí después. Y si yo le hablo, ¿sabes qué yo pienso? A lo mejor puede estar errado, pero si le digo, mire, la Escritura dice esto, tiene un sentido o es digno de examinar. Eso.